El 2 de abril de 1982 dio inicio la Guerra de Malvinas con el desembarco de tropas argentinas en las islas. Hoy tenemos el honor de charlar con Mario Francione, ex jugador de Montegrande y veterano de Malvinas. A lo largo de la entrevista nos contará con lujo de detalles cómo se vivió la guerra en carne propia y cómo la sigue recordando hasta el día de hoy. Bueno, Mario, a nosotros nos pone en contacto Marcelo Musante, que le mandamos un gran saludo. Vos fuiste jugador del club, tengo entendido, como me dijiste hace un ratito, jugaste de quinta reserva. Exacto. ¿Posición de la que jugabas? Wing y fullback. ¿Algún recuerdo que tengas lindo ahí en el club de cuando en esa época jugabas, algo que te haya llevado? Y cuando salimos campeones con la cuarta. Contame un poquito. Contra SIC, en SIC. ¿En SIC? Sí. 32-3, un muy lindo partido. Ellos venían, como siempre, ahí arriba, peleándola, y nosotros de abajo, pulmón. Y llegó el último partido, y la verdad que fue muy emocionante. Muy lindo. Que capaz me vas a matar, pero el año no te lo acordás, ¿no? Por las dudas. Sé que me dijiste no años, pero a ver, yo tendría en ese momento 16, 17 años. Soy del 63, 73, 80 y 90. 90. ¿Y cómo fue que arrancaste con el rugby? Porque pregunté por todos lados, nadie me supo responder, entonces. No sé. Porque yo jugaba al básquet en Montegrande y tenía a Lucio y a Keto, que vivían a 4 cuadras de mi casa. La mamá era directora de la escuela y me parece que ahí me preguntaron, porque yo en la escuela, en atletismo, corría muy rápido y creo que vino por ese lado. Y un día fui a probarme y ahí quedé. O sea que siempre fuiste deportista, porque me dijiste Sí, básquet, sí. atleta. De hecho jugué al fútbol en Tristán Suárez. ¿En la primera o por dónde? No. También en cuarta. Empecé en sexta. Estaba en el secundario. Y en esa época había partidos de fútbol de actores y padres de alumnos de escuela para recaudar fondos. Se llamaba Fútbol por la Vida. Y jugamos un partido en la cancha de Talleres de Remedios del Cadáver. Y viste esos días que te tiran un pelatazo a la cara y haces así, y la sacas por arriba del travesaño. Bueno, en ese entonces el técnico de los actores era Luis Tasca, un viejo. Y me preguntó si jugaban en algún club. Le dije que no. Yo estaba en ese momento curándome también de un desgarro y me llamaron de Remedios de Talleres y de Banfield. Y yo tenía que viajar mucho y había un vecino que era preparador físico de Tristán Suárez y me dijo si quería ir a probarme. Así que mi mamá me sacaba de la escuela una hora antes para llegar al entrenamiento, pero lo mío era el fútbol. O sea, rugby nunca se me había cruzado. Claro. Y después, mi hermana, que siempre salió con jugadores de fútbol, de rugby, no sé si te acordás de Chelín Ríos, los gemelos Ríos. Sí, creo que los tengo. Uno murió cuando se estrelló con una avioneta, con Fernando Suárez, y el otro sería con mi hermana. Y después lo cambió por Gabriel Trabalín, hace 20 años que está casada con el presidente Laguar. Y él es uno de los que me dijo por qué no venía al club. Y así después me empecé a hacer amigos. Marcelo fue uno de los primeros, y Gustavo, el hermano. Gustavo dejó de jugar. Marcelo, si lo dejaras, te sigue jugando hasta el día de hoy. Un físico privilegiado, no se lastimaba nunca. Y así empecé.
¿Y hay algo que te haya dejado el rugby, algo que hayas aprendido, además de estos amigos como Marcelo? Y la conducta, es muy estricto, no tener malas intenciones. Vos viste en el rugby te portas mal y 99 años afuera. Pero yo siempre fui muy tranquilo y muy de querer destacarme haciendo las cosas como corresponden. No tenía mucha suerte. Me he comido unos cuantos partidos en el banco. Pero en esa época había muy buenos jugadores y muy buenos amigos. Y para cerrar un poco el tema club, hay mucha gente que está tratando de arrancar o que tiene un par de dudas. ¿Tenés algún mensaje para decirle a esas personas? Como para... Que no bajen los brazos. A veces en los clubes de rugby el amiguismo, el ser hijo de, amigo de, hace de que cuenten con una ventaja de los que por ahí venimos transformándola, pero siempre llegás. Si vos le metés sacrificio, voluntad, siempre llegás. ¿Extrañaste en algún momento el jugar al rugby? ¿Por qué dejaste de jugar? Mira, dejé laboralmente porque me empezó a ir bien en el laburo, yo laboraba en banco siempre y me llevaba mucho tiempo y después empecé a viajar por el interior del país, me iba a los lunes, volvía a los viernes. ¿Eso a qué edad, perdón? Y eso a los 18, después de la guerra. Yo me dieron de baja en agosto y empecé a trabajar el 1 de septiembre. Del 18 de agosto al 1 de septiembre, o sea, pasaron 13 días y me llegó un telegrama que me tenía que presentar en el comando jefe del ejército. Me preguntaron qué había vivido y les dije que no quería hablar del tema, que yo estaba tratando de olvidarme y era lo que querían escuchar. Que uno no hablara, no contara lo que vivió. Me hicieron firmar una declaración jurada de que yo por 10 años no podía hablar del tema. Eran temas clasificados. Y me preguntaron si laburaba, dije que no, que querés trabajar, sí. Y ahí mismo me hicieron una carta al Poder Judicial y de ahí me fui al Poder Judicial con la carta. Al día siguiente empecé a trabajar. Yo empecé a estudiar ciencias económicas y el juez me dijo, acá queremos abogados, no contadores. Así que me trajo 5 solicitudes de los bancos oficiales y elegí el primero que estaba a una cuadra, Claro. que era el Banco Nacional de Desarrollo. El Poder Judicial estaba en 25 de mayo 245 y el banco era 25 de mayo 145. Y ahí empezó mi carrera en el banco, tuve suerte, le caí simpático a un jefe, me fue llevando de la ala debajo de su axila para todos lados y hasta el año 93, que el amigo Caballo lo hace cerrar al banco y me voy a Citibank a trabajar hasta el 2004 y del 2004 al 2016 en Banco Provincia. Fui un mercenario del sistema financiero. Mi tarea era muy específica, no muchos la hacían, compleja, así que me llevaba mucho tiempo, mucha demanda, no tenía ni tiempo ni para ir al gimnasio. Y el club, si no entrenabas, no jugabas. Todos los clubes. En mi caso tenía amigos en San Albano y me decían lo mismo. Faltan los jueves. El martes era físico, todo físico. Correr, pesas, y el jueves te cagaban la patada. Eran todas jugadas, chocar todo el tiempo, y era desgastante. El físico no me fue ayudando, me fui lesionando mucho, y la plata me gustaba, y cuando más trabajabas, más ganabas, entonces es como que fue una suma de todas esas cosas. Bien.
Bueno, ya tocamos ahí el tema de Malvinas por arriba, vamos a entrar de lleno. A lo bélico. Sí. No, quiero hablar un poco de cómo fue que te enteraste cuando te citaron. Mira, yo voy a lo que es la primera citación, que te hacen revisación médica y todo lo demás, el 10, 12 de enero, no, de febrero, perdón, del 82, y nos dicen que nos va a llegar un telegrama para que nos presentemos. Me fui de vacaciones con amigos a Miramar y a la semana que llegué, mi vieja se comunica diciéndome que me tenía que volver porque el 20 me tenía que presentar al servicio militar. Hubo un muchacho fallecido de Monte Grande, Alejandro Vargas, que estaba ese día en la revisión y me dice, ¿qué día te toca? El 20. Y me dice, presentate el 21. Le digo, ¿cómo el 21? Me dice, sí, porque los del 20 van al sur, los del 21 van a Campo de Mayo. Digo, ¿pero cómo hago? Me dice, un médico amigo que te haga un certificado de enterocolitis. Hice eso. Los del 20 fueron a Campo de Mayo y los del 21 nos fuimos al sur. Así que me toca Comodoro Rivadavia. Alejandro después tuvo la desgracia de pisar una mina y morir con 4 compañeros. De los 6 que iban con una canoa arriba de la cabeza que iban a pescar. Yo le traje las pertenencias a los padres y me presenté el 22 de febrero, ya estábamos en Comodoro Rivadavia. Tuvimos una semana así, pero tenía pelo. No tanto, pero tenía pelo. Y el 2 de abril, a las 10 de la mañana, vemos a los vecinos, que era el Regimiento 8 de Infantería, todos equipados, armamento, ¿cómo se llaman? Los morteros en la espalda. Y ahí nos enteramos que había pasado lo de Malvinas. Nos pasaban aviones cada 2 segundos, los contamos, eran 200. Argentina tenía 63, Mirage. Eran los mismos, como estábamos al lado de un aeropuerto, que aterrizaban, despegaban, aterrizaban, estaban haciendo maniobras y necesitaban traductores de inglés. Yo tenía el secundario terminado en diciembre y cuando me toman todos los datos pongo 5 años de inglés. Mi inglés era Tarzán y Chita. Armar una oración con errores y tardaba 10 minutos. Y bueno, había 2 muchachos del Regimiento 25 que hablaban mejor inglés que español y fueron ellos. Nosotros contentos volvimos al regimiento. El que venía conmigo lo hicieron volver a la compañía y a mí me dijeron, quédate un ratito que quiero hablar con vos. Yo era chofer de camiones y me se necesitan choferes. Vas a ir por 15 días y a los 15 días, cuando se recompone la clase 62, que era la que ya tenía el año de colimba hecho, te volvés. ¿Vos los viste a la 62? Yo no lo vi. Así que me quedé hasta el 22 de junio. O sea, ¿cuántos días estuviste allá? En total 87. ¿Cómo fue ese primer día? Mira, es una euforia, alegre, contento. Es como que vos llegás a tu casa y ocupas, y de pronto los pudiste sacar y recuperaste tu casa. Eso era lo que teníamos en la cabeza. Y después se nos llenó la cola de preguntas, miedo, llanto, extrañar a tu vieja, de que le decías que te ibas a portar bien, rezándole, ¿no? De que no te ibas a pelear más con tus hermanas, de todo, boludeces que se te crucen por el propio miedo, el pánico
y que también te da la energía de querer subsistir y de estar un día más, que cada vez que nos despertábamos, los que podíamos dormir a veces, era decir, era un día más que estábamos ahí. Hoy con el diario de ayer es fácil inventar un montón de cosas, pero el miedo y el qué hago yo acá se nos cruzó siempre. No estábamos preparados para eso. Fíjate que en la instrucción el tiro al blanco era un blanco en donde vos tenías que tirarle cuerpo a tierra a un blanco fijo, y depende del puntaje, si llegabas a dar en el medio, te levantaron los de que estaban atrás de un parapente, viva la patria, y vos le tirabas algo fijo. Es distinto tirarle algo que se te está moviendo, que se te tira al piso, que se te esconde, que corre. No es lo mismo. Me preguntaban en las charlas si maté a alguien, no lo sé. Vos tirás al montón a 1500 metros de distancia, salvo del 12 de junio al 14 que se firmó la rendición, ahí recién hubo combate cuerpo a cuerpo. Hasta antes eso era todo estratégico, a distancia, y después todo artillería de barcos y cañones, morteros, y ahí volabas en pedazos. Pero en los momentos, ellos tenían miras infrarrojas que veían de noche. A mí me prestan un casco con unos lentes que pesaban como, y así, porque tenía que llevar unos comandos a una posición de noche y veía todo verde claro. Y cuando llegué me lo sacaron, volví de noche, no me pregunté cómo, tardé el doble. Pero allá los combates eran de noche. De día era bombardeo de los barcos continuo, y de noche te pasaban los aviones, la artillería, era algo que era todo psicológico. Me quedó sonando lo que me dijiste, que ustedes fueron felices o eufóricos, creo que dijiste, a sacarlos a ellos. ¿Cómo fue ese viaje allá, ¿no? El primer viaje a Malvinas? Mira, en mi caso, al ser chofer de camiones, yo fui sentado en mi camión en la panza de un Hércules. El avión despegó a las 2 de la mañana de Comodoro Rivadavia, el aeropuerto que está a 1 kilómetro del regimiento. Ni siquiera entramos por la entrada, cortaron un alambrado, entramos por la parte de atrás que quedaba más cerca, y un Unimog, que es un vehículo más chico. Y llegamos a las 5 y pico de la mañana a Malvinas. Allá amanecía a las 9:30, 10, y a las 4:30, 5 ya era de noche. Eran muy pocas horas de luz. Tuvimos un solo día de sol, que fue el 25 de mayo, y nos acordamos porque nos hicieron formar, cantar el himno, y después siempre era lluvia, agua, nieve, granizo, todos los días, todo el día, toda la noche. Y claro, cuando llegaste encontrás que ríos de piedra, cerros, porque ni siquiera montañas, es como si estuvieses en Tandil, salvo London y Montequén, que eran, o Dos Hermanas, que eran 1500 metros, tampoco, que siempre nos preguntaban cómo llegaron, cómo los dejaron entrar. Después, con los años, nos enteramos que había un problema entre las tres fuerzas, entre el ejército, la armada y la marina, a ver quién tenía más poder, quiénes eran los mejores, y la orden de Galtieri fue que se retirara la aviación, que los barcos salieran de la zona de exclusión, que el combate iba a ser terrestre. Y para que el combate sea terrestre, los tipos tenían que bajar. Y así es como bajaron. Y una vez que bajaron,
te tiraban, como dicen, con el de todo. No sabías para dónde disparar. Vos dijiste, fuiste encargado como chofer. Como chofer. Pero llegaste a estar en trincheras por lo que me estás contando. El trabajo que teníamos nosotros con el camión, había 3 caminos. Yo volví a ir a Malvinas en el 2016, por primera y última vez, por primera después de la guerra, ¿no? Salí sorteado 4 veces para viajar, y yo no quería viajar con pasaporte, no quería de que te consultaran de dónde eras, si tenías causas penales. No tenía ningún problema, pero era como que tenías que cumplir un montón de requisitos para que te dejaran entrar. El sermón de que no puedes ir acá, no puedes ir allá, no puedes hacer esto, no puedes desplegar banderas argentinas, que lo hicimos igual. Pero el primer día fuimos al cementerio y fue lo peor que pudimos hacer. Porque ya a la semana vos vas un sábado y no te vienen a buscar hasta el otro sábado. O sea, sí o sí tenés que estar toda la semana. La gente no te da ni 5 bolillas. No puedes ir a ningún lugar porque está lleno de kelpers, se le llama al habitante de la isla, al oriundo, y después tenés 600 habitantes, 400 chilenos y 2.500 soldados ingleses. Entonces no tenés mucho para recorrer, más que recorrer las posiciones. No te dejan traer nada, te revisan todo. Yo pude traer turba, que es la tierra, que la usabas, la secabas y la usabas como carbón, porque justo, no sé si alguna vez escucharon que hubo un barco que se llamó la San Martiniana, que se quedó en el sur, lo recuperó un buque pesquero y lo llevó a Malvinas. Por cuestiones diplomáticas, después de 3 años, dejaron que regresara al país, y cuando estuve yo, viajaron 2, un técnico, un mecánico, para ver que el barco estuviese realmente en condiciones. Y nosotros hemos llevado mucha yerba, ellos ya no tenían yerba, allá no te la vendía. Así que me sobraron 3 paquetes, en una bolsa de nylon le metimos toda la yerba y agarramos la turba, la aplastamos todo bien, la deshicimos y la pusimos en la yerba, le pusimos plasticola, no había la gotita ya, entonces quedó como yerba. Entonces cuando nos revisan en el aeropuerto, sacan los 3 paquetes, los ponen al costado, y yo dije, chao, es lo primero que sacaron. No, era para revisar en la valija y después volvieron a poner la yerba. ¿No te dejan llevarte un pedazo de tierra allá? No, nada. Encontré una esquirla y saqué la batería de esas máquinas que son cuadraditas y la puse ahí y de esa forma la pude pasar. Sí me dejaron las monedas no me las sacaron. Pero no te dejan llevar nada. También tiene una connotación el hecho de que lo mejor que le pudo haber pasado a los ingleses fue la guerra. La isla hoy es netamente turística, y si vos vas a visitar los campos y no encontrás vara, no encontrás zapatillas, no encontrás borcego, no encontrás los frasquitos de mermelada, esos que te daban en los hoteles, que nos las dieron vencida, porque cuando volví miro y la fecha de vencimiento era en el año 80. Eso nosotros, ¿no? Sí. Después te vas enterando cosas que todas las posiciones tienen las chapitas con los nombres de los ingleses caídos, con las flores, y los argentinos solo están en el cementerio, en Darwin, en el medio de la nada, y fueron levantados 1 año y medio después de los campos de batalla. En el momento que yo lo hice, levantamos ingleses, con un inglés al lado, porque después del 14 ya mi compañero en la cabina del camión era un inglés que me iba indicando a los lugares que quería ir, hasta que el 20 me dijo que yo ya había cumplido mi misión, que dejara el camión. Nunca me sacaron el arma, ni me revisaron.
cuando iba caminando para el aeropuerto, que era la zona de detención donde quedamos todos, me la puse en la cintura, que me revisen, que me la saquen, y cuando me empieza a palpar, yo tenía lleno de atados de cigarrillos en el duet, que era la campera, entonces lo mía, qué sé yo, me lo va a guardar y yo le dije que se lo quedara, que tenía más. Entonces me hace ok, me pega en la espalda y que siga caminando, o sea, no me revisó. Bien. O sea que hiciste un cambio de un cigarro por el arma. Un cigarro por el arma, y después, el 22, que hay un helicóptero, quedábamos 150 más o menos en el aeropuerto, ya los demás se habían ido todos, y baja un oficial y nos dice que teníamos que hacernos los riesgos, los heridos, que íbamos a viajar en un buque hospital, que era el Bahía Paraíso, así que nos levantaron en el helicóptero y nos llevaron a la panza del avión. ¿Volviste herido? No, yo la única herida que tuve, me la trataron, me dieron 4 puntos, y la nueva me la tapó, fue más grande. Pero no, yo estuve 4 horas en un hospital de campaña, me cosieron, ¿estás bien? ¿Estoy bien? ¿Estás mareado o no? Volví a laburar. Me interesa mucho saber... Perdóname, sí cobro una pensión que se llama Anexo 40, que son todos aquellos heridos o que tuvieron cuestiones psicológicas. Siempre fue para el ejército, hasta que nos enteramos que correspondía para todos los que estuvimos en Malvinas, y nos hicieron junta médica y a muy pocos nos aprobaron ese beneficio. ¿Cómo es la relación con los otros soldados o chicos con los que fueron? Mirá, nosotros del regimiento éramos 450 y fuimos 85 nada más, que teníamos tareas específicas para hacer, de los cuales un amigo que lamentablemente murió hace 3 años se encargó de unirnos, de contactarnos a todos, y a partir de hace 10 años somos 40 más o menos los que nos juntamos todos los años a comer. Hay 3 porque uno falleció, que viajamos todos los años al sur, nos quedamos en el regimiento y vamos 100 kilómetros más hasta Caleta Olivia, que cuando estuvimos en el año 2018 vino una docente con el marido, porque se había enterado por un soldado del Regimiento 8 que vivía en Caleta, que había veteranos de guerra de Buenos Aires. Entonces se vino, pidió permiso para entregarnos un bolso lleno de cartas, para ver si podíamos por lo menos contestarle 2 o 3 a los chicos y poder leerlas en el colegio. Le dijimos que sí, obviamente. Se quedó como hasta las 3 de la mañana. Después de comer nos fuimos a fumar un pucho afuera. Y le digo, che, ¿qué hacemos mañana? No, mañana tenemos día libre. Le digo, si no vamos a Caleta. Y le contestamos una carta en vivo. Así que fuimos hasta el colegio. Le avisamos a la docente. Se había quedado dormida. Si no la llamábamos sería largo. Dijo que esperábamos un ratito. Que tenía que preparar algunas cosas. A las 10 de la mañana nos llama diciendo que ya estaba listo, que podíamos ir. Estábamos a 7 cuadras. Y cuando llegamos tenía la cámara, el canal de televisión, la radio. Y a partir de eso se portaron tan bien, que ella quería armar un grupo que se llama Prohibido Olvidar, para hacer un desfile que nunca se hizo en Caleta Olivia, en 30 y pico de años. A los 3 meses nos llaman, nos invitan un desfile para el 9 de julio, que el intendente se había copado, así que nos invitaron con hotel pago, el viaje pago, la comida, todo. Teníamos que comprarnos los puchos nada más. Y a partir de ahí nos empezaron a invitar a la directora a dormir en su casa 2 días más, otra docente otros 2 días más, así como, y otro decía, no, porque si te quedaste en la casa de la directora porque es directora, y así nos fueron invitando de casa en casa y nos terminamos quedando 20 días. O sea, sabíamos cuándo llegábamos, pero no cuándo volvíamos.
Salvo ahora que estuvimos desde el 19 de marzo hasta el sábado, ¿qué fue el sábado? Este sábado 31. De 29. 29. Hasta el sábado 29 que volvimos, porque fuimos 2 nada más. Este amigo mío tenía turno con el dentista. Yo el miércoles tenía que estar acá sí o sí porque tengo que firmar el divorcio. Así que nos vinimos, si no nos hubiésemos quedado. Estábamos invitados para el 2 de abril, para el primero que es la vigilia y el 2 de abril que es acto en todos lados. Que yo tendría que estar en Lanús ahora, pero bueno. Te llevamos si querés saber la vuelta. En Lanús se arma una carpa, como un museo, que tenemos el Museo Lanús, y donde se exponen fotos, cartas, armamento similar al de la época, porque todo lo que se llevó a Malvinas quedó en Malvinas. Dicen que hay un acuerdo y que todos los pertrechos se los llevó los chilenos, gracias a la información que los chilenos daban de la salida de los aviones, la ubicación de los barcos. Pero es desgastante, estás desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Tenemos una cocina de campaña donde todos los días se cocina para la gente que viene a visitar el stand, la exposición, y llega un momento que ya no persona nada. Te cansa. Ahora ya no tenemos 18 años para poder. Y hoy me invitaron, gracias a Maggie, que es directiva de una escuela, vino el presidente del Consejo Escolar ayer a arreglar unos papeles, se enteró que yo era veterano de guerra, así que me invitó para estar en el acto hoy. Así que conocimos al intendente, al presidente del centro de veteranos de acá y a la mayoría de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así que estuvo muy lindo. ¿Tuviste? Vos eras el encargado del camión con el que llevaba heridos y... Recordame eso, por favor. La función del camión era llevar municiones, armamento a primera línea, comida, heridos y muertos. Heridos para el hospital y muertos al principio se ponían en fosas comunes, que eran los agujeros que dejaban las bombas de la artillería, y después el 1 de mayo que se hizo el bloqueo, en donde ya no entraban aviones, era tirarte abajo del camión. Perdí 7 camiones, los volaban. Uno de ellos, la herida que yo tengo, es un pedazo de chapa del camión, porque yo no sentí calor, y las esquirlas es el material de la cabeza del proyectil que explota y salen pedacitos para todos lados que si te agarran te atraviesan. De hecho estaban los Gurkhas, que es un ejército contratado por los ingleses, que decapitaron a 7 soldados del Regimiento 7 de La Plata, y cuando me toqué ir a levantarlos, ya estaban muertos porque estaban todos reventados por esquirlas. Lo que hicieron fue cortarle la cabeza, clavarla en postes para amedrentarte y decirte de poner las armas porque vas a terminar así. Y no te puedo imaginar el cagazo que te agarró. Pero bueno, te daba más bronca y tirabas tiro al aire, queriendo bajar todo lo que se te cruzaba por el camino. ¿Sentiste que fueron bien preparados ustedes? Yo no, puntualmente. Yo jugaba al rugby, habíamos jugado un 7 en enero, me había desgarrado. Y un desgarro, si no lo tratás, son 2 meses. Y a la semana, cuando entré, empezó la instrucción, cuando nos cortaron el pelo.
y nos empiezan a bailar. Bailar es cuerpo a tierra, carrera a mar, salto rana, y un cabo primero sin chicay te hace tirar al piso y estaba lleno de arbustos con espinas así. Entonces vos te tirabas en la tierra, lo esquivabas. Y el tipo agarra y dice, no, soldado, así se tira él arriba de los pinches. Entonces cuando nos empieza a tirar todo, que todos lo miramos porque el tipo estaba así mirando a otro lado, yo me tiro al piso y me agarro de la pierna. El tipo me pega una patada para que me levante y yo instintivamente se la devuelvo. Se la pego acá atrás y el tipo cae. Y alguien dijo que este está lastimado en serio o está loco. Me llevaron en camilla a sanidad. El médico que me atiende me dice, pero vos tenés un desgarro de 7 milímetros acá. ¿O se te había abierto aún más? Entonces agarré y me dice, esto es para enyesar. Enyese. Vas a estar un mes así. Bueno, un mes mirando tele. Como podía me levantaba y le pegaba porque eran esas tele cuadradas que se veía como cuando comprábamos el cosito de Venus, viste, que no se veía, que era trucho. Había 2 canales y me dan el alta el mismo día que se termina la instrucción. Ahí dan los puestos de trabajo. Si vos estudiabas periodismo, te mandaban a Cavaposo. El que cocinaba limpiaba baño. El que limpiaba baño a cocinar. Vos que sabés hacer nada, ¿cómo nada? ¿Qué hiciste en tu vida? Estudié, me recibí de perito mercantil. ¿Sabés manejar? Sí. ¿Tener registro? Sí. ¿Lo trajiste? Sí. Era lo único que he llevado, el registro y el documento de identidad. Y me dice, bueno, párate a un costado. Van al letal, que era la oficina donde estaban todas las pertenencias, y me dice, ¿sabes manejar camiones? Sí. ¿Manejaste camiones alguna vez? En realidad, mi vecino tenía reparto de leche de Sancor. Yo le ayudaba cuando llegaba el camión, lo llevaba hasta la esquina, daba la vuelta a manzana y lo ponía de culata contra otro para descargar uno al otro. Era lo único que había manejado. Y me dice, ¿te animás a manejar un camión? Bueno, sí. Así que me suben arriba en un 1114, me hacen pegar toda la vuelta al regimiento. Y así fui como chofer. ¿Cómo era un día tuyo en Malvinas? Hubo días de 30 horas, de 7 atados de cigarrillo. Manejando, yendo, viniendo. Repartiendo comida. Cuando pasaba por la posición donde estaban mis compañeros del regimiento, era tirarle cosas para que tengan, porque estaban todos cagados de hambre. Imagínate que yo aumenté 20 kilos. Todos bajaron 20 kilos. Es como el dicho ese que el reparte se queda con la mejor parte. Yo en la guantera del camión tenía la lata de dulce batata, abajo del asiento tenía la caja de mantecoles, de alfajores, cartones de cigarrillo. No pasé hambre nunca. Pero el ver lo que veías, yo manejaba, no me bajaba del camión. Y una vez un sargento me dice, ¿vos estás de vacaciones acá? ¿O estás esperando que te bombardeen en el camión? Bájate y ayuda. Y era levantar cuerpos. Y al principio vomité lo que no tenía en el estómago. Y después era como un empleado de Malviva levantando bolsas de residuos y tirándolas en la caja del camión. Al único que trataba bien era el herido. Y hay veces que te sentías Dios, porque tenías que decidir a este sí o a este no, porque no tenías capacidad para llevar más. Y decías a este sí porque veías que a tu humilde entender era una herida curable y el que estaba abierto por la mitad era ocupar un lugar que sabías que iba a llegar muerto. Entonces hasta esa tuviste que vivir. Cuando nunca fuiste preparado,
Yo aprendí a dar inyecciones porque mi vieja me las daba. Entonces estaba acostumbrado a dármelas yo solo. Pero no teníamos ninguna noción de nada. Ni de disparar, ni de táctica, ni técnica de combate. Ustedes habrán escuchado alguna vez con el tema de esa humanidad, la obediencia y vida y punto final. Y vos estás ahí para obedecer, haces lo que te dicen, vas para donde te dicen, no tenés decisión para nada. Es un año, al menos el de la guerra, porque el año de servicio militar es un año perdido. Son muy pocos los que le enseñan una profesión, porque los necesitan para el ayudante zapatero para que cosa los borcegos, o te remiende la ropa, el que suelda para soldar, te van perfeccionando en eso. Pero yo en un mes dormí en el parque de camiones, no estaba con los soldados, no tuve la desgracia de que me levanten a las 3 de la mañana a correr por el campo en pelota. Siempre la pasé bien. O sea, mi servicio militar fue raro y a mí siempre cuando me dicen, bueno, tuviste Malvinas porque vos estabas en Casino Rosa Marín haciendo de comer, a ver qué me pasó hasta el 1 de mayo, cuando ya no había nada que trasladar. Preguntaron si alguien sabía cocinar, a mí me gustaba, dije yo, y cocinábamos para los oficiales, comíamos de lo mejor, dormíamos. Yo hasta el 1 de mayo dormí, después del 1 de mayo no me acuerdo. Sentíamos que se nos movía el piso, que fue el bombardeo en el aeropuerto. Estábamos a 5 kilómetros del aeropuerto. Y ahí preguntaron, ¿de quién es este camión? Mío. Venga conmigo. Un coronel González me lleva al COL, que era el Comando Operaciones Logísticas, y ahí empecé la tarea por la cual me habían llevado, pero no para hacerlo con mis compañeros, con mi regimiento, sino con coronel González, que era el coronel de la 10ª Brigada, que no tenía nada que ver con nosotros. Así que bueno, con mis amigos de la Colimba, yo siempre les pregunto cómo dormían, dónde dormían. Dormían en un pozo. Algunos habían hecho una cueva debajo de unas piedras. Se tapaba con lo que podían. Los pozos de Zorro tendrían 1,5 metros más, no, porque donde cavabas en una isla lo que te sale de abajo es agua, como cuando vos hacías en la playa y hacías el castillito de arena, metías la mano y se te llenaba de agua. Le ponían madera como podían, los pallets, que ahora es muy común, se hubiese venido bárbaro, para no tener que pisar el agua. Hay un montón de soldados que tuvieron que amputar los pies y algunos hasta la rodilla por tener, que se llama pie de trinchera, que se te congela y se te pudre, te queda todo el pie negro. Y bueno, me fui enterando de muchas cosas por los que tuvieron que vivir eso. Entre ustedes, ¿cómo era la charla durante el día? En esos momentos, por ejemplo, en la cocina o cuando comían, ¿de qué se hablaba? ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina la guerra? ¿Cuándo se deja de vivir los disparos, la artillería, el cuerpo a tierra? Porque el saber si la bomba te pegaba, porque nosotros ya contábamos, escuchábamos la detonación y contábamos hasta 10. Si llegaba la bomba a sentir la explosión de 10, era porque te pegaba por la zona. Si pasaba de largo, era que pasaban los 10 segundos, y si explotaba antes, era porque estaba antes de tu posición. No, y los días eran largos. Hablaba de lo primero que se te ocurría. Una vez me acuesto a dormir en la caja del camión con un chico de Monterán, del
Juan Carlos Calegari, que estamos ahí en la placa que está en la plaza de la estación del lado oeste, digamos. Y nos despertamos y me dice, ¿estamos vivos? Y le digo, sí, boludo, estamos vivos. O nos tomamos la nube de las 10. O sea, hablas boludeces, no sabes qué decir, te empezás a cagar de risa de todo para liberarte, que es un mecanismo de liberar la tensión. Pero se te hace largo el día, se te hacía largo. ¿Llorabas? Sí. Lloraba, pedía por mi vieja, leía las cartas que recibíamos, la leo una y dos veces, escribíamos un montón de cartas, todas hasta el 1 de mayo. Después ya no salían. Directamente no te la venían, la escribíamos, pero no te la venían a buscar porque no había, te decían que no la podían despachar. Vamos a hablar ya después del momento posguerra. ¿Cómo fue volver? ¿Qué sentiste? Mira, yo vuelvo de Malvinas al regimiento el 22 de junio. Nos tienen 15 días como conejito de India, rehabilitándonos, curándonos las heridas, porque estábamos todos demacrados, con cascaritas por el frío en la piel, barbudos. Y fuimos 4 o 5 los que tuvimos la suerte de que nos mandan de licencia a nuestras casas, un mes. Yo me fui el 17 de julio hasta el 17 de agosto. El 17 de agosto llego a la noche al regimiento, me preguntan cómo le había pasado, le dije que bien. Si había comido, le dije que no, nos mandan a la cocina a comer. Y me dice, después acostate y descansar. Me acuesto, al otro día de la mañana me despiertan a las 6 de la mañana. Ya no dormíamos con el resto de los soldados que habían quedado en el regimiento. No tuvimos más contacto con ellos. Hoy les llaman movilizados. Son todos aquellos que fueron al sur como respaldo por si se necesitaban más soldados y nunca viajaron y hoy reclaman ser reconocidos. Y a las 7 de la mañana, después de desayunar, me dicen, te esperan en el letal, que era esa oficina administrativa, me dan el documento, firmado, me dan el registro, y me dice, te puedes ir a tu casa. Me dan un pasaje en micro. Yo tenía un tío, Comodoro Rivadavia, que lo fui a saludar antes de irme de licencia, y me dice, vení. Devolvé el pasaje y él me sacó un pasaje en avión. Y ida y vuelta. Y cuando me dan la baja, voy a saludarlo de nuevo. Me pagó el pasaje del avión de nuevo, que mi mamá se sorprende porque yo me había ido a las 5 de la tarde del día anterior. Tenés que estar 2 horas antes del vuelo. Y estaba en mi casa no a las 10 de la mañana del día siguiente. Y ella creyó que yo había perdido el vuelo, que me había quedado en el aeropuerto, porque en ese entonces estaba el tren a gasoil, el viejo, que se terminaba a las 12 de la noche y empezaba a las 5 de la mañana. Y le dije, no, ya fui y volví, estoy dado de baja. Le muestro el documento. Y yo había tenido un problemita en la escuela, había estudiado en el Muñiz, en Malvinas al 800, a la mañana era el Saavedra. Nos echan de la escuela. Nos ponen 24 amonestaciones a cada uno, todos ya teníamos 5 días por llegar tarde, por hacer quilombo en los recreos.
Y empezamos a buscar escuela, pero claro, nadie te tomaba. Un profesor de historia, Iloane, era rector de la escuela que está enfrente de la Escalichea, comercial número 2, nocturno. Entonces habla con la directora y le pide que nos suspendan, no que nos echen, y que él nos iba a aceptar en la escuela de él. Era noviembre del 80. Y bueno, terminamos ese mes de noche en esa escuela. 2 a 2 no los aceptaron. Era muy quilombero. Y al otro año fuimos de nuevo a la escuela, en marzo. ¿Qué hacen acá? Y cometimos el error de decir que se van sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. No nos echaron, nos tuvieron que aceptar. A los 2 meses teníamos 24 amonestaciones. Respiraba amonestaciones. Le tirabas un pedo, amonestaciones. Y le digo a mis compañeros, vámonos porque acá no terminamos. Así que nos pusimos a buscar escuela. Yo conseguí una en Guillón. Y bueno, que era una escuela que hasta el año anterior siempre fue femenina, no era mixta. Había tres chicos y nosotros éramos 5 y me llevé 8 materias, cuando nunca en mi vida me había llevado una materia. Entonces, termino, mi hija me dice, bueno, a rendir la materia. No, yo no voy a rendir, no quiero rendir, no quiero saber nada. Pero si no tenés el título no vas a poder estudiar, no me importa, me dedicaré a laburar. Pasó lo de la realización, el servicio militar, la guerra. Hoy esa escuela, el salón de deportes, tiene mi nombre. Yo cuando llego me fui a jugar el ping-pong a la casa de un compañero mío de la escuela de antes, que vivía a 3 cuadras de casa, y a eso estaba con una Hering roja, una remera lisa, en bermudas, zapatillas, y cae la directora, la secretaria en ese mismo Peugeot 504 amarillo, y mi ama, a lo del Tano Marcelini. Tenés que ir a rendir. ¿A rendir qué? Tenés que ir a rendir las materias. Yo no estudié nada. No importa, vos sos inteligente, tenés que rendir igual. La directora me agarra del brazo, me lleva de prepo al auto, me lleva hasta la escuela. Era una sala de profesores, no un aula como se acostumbra a dar las materias. Y me piden que les cuente un poco lo que viví. Maté 400 inglés. Ya sabés, yo, pobrecito, daba lástima. Y en eso la directora me dice, bueno, discúlpeme, pero yo me tengo que ir. Después me cuentan cómo termina todo esto, pero me podés firmar acá. Entonces me da un parte en donde tenía las 8 materias que yo tenía que rendir. 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7. No rendí ninguna materia, me aprobó todas las materias y se encargó ella de ir a La Plata a tramitar mi título, porque yo lo iba a necesitar para trabajar o para estudiar, y a la semana me trae el título en mi casa. Una genia. El analítico, todo, una genia. Durante 3 años me invitaba una vez al mes a la casa a comer. Me había caído en gracia. Y hasta que en un momento le digo, mamá, no quiero más. Siempre lo mismo, la misma charla. ¿Qué voy a hacer de mí en el futuro? Que no desaproveche mi vida. De que yo era un héroe. De que tenía que hacer valer mi condición. ¿Y sentís que cuando volviste de allá, esto que los escondieron, o algo así me habías dicho hace un ratito, ¿cómo lo viviste vos eso personalmente?
O sea, no le di mucha bolilla porque yo tenía un tío que era embajador. Entonces él me contó un poquito cómo era la vida cotidiana, la de los milicos, porque él era embajador de Argentina, lo fue durante muchos años en casi todos los países de Europa, hasta el golpe de Estado. A partir de ahí eran militares y él pasaba a hacer el trabajo, pero el militar era el que firmaba. Entonces era como que él no tenía opción, si quería seguir guardando el puesto, que aceptar lo que los de arriba mandaban. Entonces era como que yo ya lo asumía como algo normal. ¿Te dolió? Sí, me dolió. Pero tuve la suerte, quizás por mi carácter, mi forma de ser sociable, que nunca me hicieron sentir así. Los 3 trabajos que tuve me hicieron sentir bien. Cuando empecé a militar, entre comillas, en el Centro Veterano de Lanús, y empecé a conocer políticos, curas, el jefe de ANSES, el jefe del PAMI, y los tipos no solo que te atendían bárbaros, sino que se ofrecían y se te ponían a disposición de lo que vos necesitaras. ¿Qué sentiste vos esas primeras vueltas con el camión con el que hace 3 días era tu enemigo? Yo no soy petizo, tampoco, pero a mí me agarró uno de la cabeza así, o sea, para que te des cuenta de la altura Una del persona tipo. muy alta. Entonces me dice que en unos días más yo voy a estar con mi mamá y mi papá. Entonces le digo con mi mamá porque papá no tengo. Y me dice, ¿qué le pasó? Le digo, murió cuando yo tenía 1 año y medio, no lo conocí. ¿Y tenés hermanos varones? Le dije que no. Me dice, pero mundialmente, único hijo varón de madre viuda no hace el servicio militar. Y yo le diciendo, mira vos. Entonces nos preguntaban cuánto cobrábamos. Y yo le dije que nosotros no cobrábamos nada, que el servicio militar era obligatorio y que lo hacíamos por nuestra patria. Y el otro, que hablaba bien el español, me preguntó si yo estaba loco o si estábamos locos, que nos hacíamos matar gratuitamente. Entonces ahí me di cuenta que los tipos, era su trabajo, era gente pensante, independientemente de entrenado y con tecnología. Nosotros tenemos un FAL, igual que ellos, con la diferencia que el nuestro era modelo 40 y pico y el de ellos era modelo 80. Sí, la ropa era distinta, ellos tenían equipos térmicos en donde apretaban un botoncito y eso se inflaba y no le tocaba la ropa, el cuerpo. Pero se comportaron muy bien con nosotros, muy bien. Ellos comían como una especie de tarta, como hacen en las esquinas las tortillas, te convidaban, tenían la botella de whisky, te convidaban. No, es como que la guerra se terminó y se terminó. Bien. Bueno, tenemos un regalo para hacerte de parte del club. Sé que no es mucho, pero bueno, queríamos Sí, traer la algo. misma. Gracias, chico. Esto va a quedar, yo no soy alguien como mi cuñado que tiene su cuarto de camisetas, pero yo tengo la de los All Blacks, la de los Pumas, y esta va a ser la tercera en el perchero.
Bueno, Mario, hasta acá no sé si querés decir algo más, si querés contar algo más. Tenés la cámara por si querés decirle algo a alguien, a toda la gente que va a ver esto. Primero que todo, gracias a Marcelo, que fue quien nos contactó, que tuvo la altura de preguntarme si yo quería, si me animaba. Él nunca me preguntó a mí por el tema de Malvinas. Él no sabía si a mí me gustaba hablar o no del tema. Por eso me pidió la autorización a que él te pudiera dar mi teléfono. Aclaro esto, yo no pedí las Malvinas. Con el dedo me dijeron vos, como a los 85 Si que te hubiesen fuimos. preguntado, ¿hubieses dicho que sí? Sí. Hubiese sido igual. Sí, yo hubiera ido. Sí. Y tiene que ver con el tema, como te dije, que vos volvés a tu casa y te encontraste en tu casa de que tenés 3 o 4 cupas disfrutando de lo que a vos te costó. Y eso es tierra nuestra. Si vos, no sé si viste alguna vez algún programa por Discovery, que te hacen el vaciado del agua de todo el mundo, viene la cordillera, viene Santa Cruz y vienen las islas. En un brazo dentro del territorio. De los ingleses, que me puede extrañar si toda la vida se dedicaron a eso. Tienen colonias por todos lados. Sin ir más lejos, Australia es una colonia inglesa. Mario, muchas gracias. Gracias a vos, porque esto que estás haciendo es muy valioso, aparte del uso que es valioso, porque transmitir esto, independientemente de que justo se dé la fecha, lo importante es que esto se vea todo el año. Es como decimos el Día de la Madre, ¿no? Uno lo festeja un día al año y son todos los días. Y que un chico tan joven como vos haya tenido esta iniciativa, a mí me llena el pecho de orgullo, sinceramente. Es como que no todo está perdido. No vamos a volver, lo sabemos, pero yo tengo fe que diplomáticamente alguien, alguna vez, tanto acá como allá, se le acomode el moño y crea que es mucho gasto mantener las islas por la distancia, aunque yo sé que ellos, todos sabemos que ellos todas las cosas lo hacen pensando en 150 años, no como acá que un presidente saca algo y el que viene ni 5 de pelota. Lo hacen por el agua dulce, saben que va a escasear y la mayor fuente de reserva de agua dulce es la Antártida, y ellos lo tienen como escala, tener una base lo más cercano posible. Qué sé yo, pero espero que en algún momento los Kelpers están cómodos como están. Cuando se recuperó, te saludaban, te palmeaban la espalda. 20 que se quedaron, porque los otros 500 se fueron a mierda todos. Y cuando los ingleses volvieron estaban todos con la banderita de Reino Unido. Así que de ellos no me extrañaría nada. Por otro lado, ¿cuántos argentinos vivían? ¿Quién se quería ir a cagar de frío y a vivir de las ovejas nada más? Porque no hay otra cosa. No hay otra cosa. Y de la pesca. No necesitas irte al medio del mundo, al medio de la nada, a pescar si tenés toda la costa patagónica para pescar. De hecho, todos los chinos, todos los coreanos Sí. se vienen para acá. Pero bueno, gracias a vos. Oh,